En esta oportunidad veremos algunos aspectos que debemos considerar a la hora de leer las escrituras bíblicas. A ninguna traducción existente en la actualidad se le puede decir que es la palabra de Dios. La versión Reina Valera, que es la que utilizamos nosotros, no es una traducción directa. Esta es una versión de una traducción. Una vez que se hace una traducción de un original, deja de ser un original. Si a esa traducción se la modifica de alguna manera, pasa a ser una versión de la traducción original. Ninguna traducción, mucho menos una versión, se puede decir que es la palabra de Dios. No hay manuscritos originales, que se sepa. Los originales son los que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos no están. Hay traducciones y versiones, pero esos originales ya no existen. El Dr. Weber dice en sus libros que las escrituras antiguas, las palabras estaban colocadas unas seguidas de las otras, que no había comas, ni puntos, ni párrafos, carecían de los signos de puntuación. Además, estaban escritas todas las palabras en mayúscula. No hay originales. Lo mejor que tenemos son copias y nada más. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según Timoteo dice que las escrituras originales son las que fueron respiradas por Dios, y que toda escritura respirada por Dios, aquellas que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es útil para enseñar. La palabra de Dios, respirada de Dios, toda la palabra es respirada de Dios, y es útil. Aquellas palabras originales que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es útil para enseñar, redarguir y corregir, instruir en justicia. Esas palabras originales que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios son las palabras respiradas de Dios. Esas palabras que estos santos hombres de Dios hablaron son las palabras respiradas de Dios, no las traducciones o versiones que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Esas palabras originales que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios son las que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos hablaron fue inspirado por Dios, no las traducciones ni las versiones actuales. Lo que hablaron aquellos hombres inspirados por Dios, esas palabras originales que ellos hablaron, esas palabras es la palabra de Dios, pero no están en la actualidad. Hoy solo tenemos traducciones o versiones. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, estamos hablando a la palabra de Dios dada originalmente a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no a la versión que estamos utilizando o a las demás versiones. Si no hay originales, ¿es posible llegar de nuevo al original? Si ya no existen aquellas escrituras originales, ¿es posible llegar de nuevo al original? Esa es nuestra tarea como estudiantes bíblicos. Esa es la tarea a la que nos abocamos cuando queremos y pretendemos estudiar la palabra de Dios. Es llegar a la palabra de Dios originalmente revelada a santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchas pequeñas claves que nos ayudan en la búsqueda del objetivo de llegar a los textos originales. Un estudiante bíblico deberá comparar una palabra con otra palabra, comparar un versículo con otro contexto, con otro versículo. Tendremos que estudiar los contextos, ver claramente a quién está dirigida. La palabra de Dios no puede contener contradicciones, porque Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios no puede contener contradicciones, porque Dios no puede contradecirse. Si hay alguna contradicción, solo puede deberse a una de dos razones: en nuestro entendimiento, porque no entendemos lo que estamos leyendo, o en la traducción. Si es la palabra de Dios, no puede contener error. Si hay una aparente contradicción, se debe a nuestro entendimiento o a la traducción, porque la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y no tiene contradicción.
porque Él es perfecto y la palabra de Dios es perfecta. Cuando decimos la palabra de Dios, siempre nos referimos a la palabra original que fue dada a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Recordemos siempre eso, y que toda la escritura es respirada de Dios, y es esa escritura respirada por Dios a la que queremos llegar. Una de estas claves básicas es que no hubo capítulos en los textos originales. Los capítulos se utilizaron en la Biblia alrededor del 1250 después de Cristo. Además, no hubo versículos en los originales. Los versículos se utilizaron a partir de 1550 después de Cristo aproximadamente. Desde entonces aparecen en todas las versiones. La primera vez que fue impresa la Biblia fue en 1450 después de Cristo. No le podemos echar la culpa a Dios por los errores en los versículos y en los capítulos. Son muy buenos para encontrar una porción de escritura, pero fueron añadidos por el hombre y nunca se puede utilizar para interpretar la palabra. Génesis 1, versículo 31. Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora comienza el capítulo 2 y comienza con las palabras fueron pues. Esa palabra pues me muestra que algo anda mal, porque es la continuación de lo que se decía. Termina el capítulo 1 con y fue la tarde y la mañana del día sexto, y ahora siguen con el capítulo 2. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora viene el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Una idea completamente nueva. Los 3 primeros versículos del segundo capítulo terminan el primer capítulo. Entonces diría en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Recién aquí estaría terminando este capítulo. El versículo 1 de Génesis 2 es una continuación del versículo 31 de Génesis 1. El capítulo debería terminar en Génesis 2:3. Ahora deberíamos comenzar con el capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Se dan cuenta que esto sería más lógico? El capítulo 2 debería comenzar después del tercer versículo de Génesis 2. Los versículos y los capítulos fueron puestos como quisieron, por eso son útiles para usarlos como guía, pero no son parte de la palabra de Dios original. Juan 2, versículo 23. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Juan 2, versículo 23. Juan 2:23 debería ser el primer versículo del capítulo 3. Juan 2:23 debería ser el primer versículo del capítulo 3. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ven cómo el relato tiene lógica ahora? Dios ya le había revelado quién era Nicodemo. El versículo 23 debería ser el primer versículo del capítulo 3 de Juan. Ahora veremos un relato donde metieron un capítulo en medio de un versículo. Ahora veremos un relato donde metieron un capítulo en medio de un versículo. Esto sucedió a través del tiempo en las distintas traducciones y versiones. Juan 7:53, cuando el hombre metió mano en la palabra de Dios y puso capítulos, versículos donde quiso. Juan 7:53,
cada uno se fue a su casa. Juan 8.1, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Ves? Juan 7.53, cada uno se fue a su casa. Juan 8.1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Tomaron ese versículo y en medio del versículo pusieron un capítulo. Lógicamente debería decir, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y recién, si quieren, pueden comenzar con un nuevo capítulo. Los encabezamientos que aparecen en la Biblia fueron añadidos por los hombres y fueron puestos de acuerdo a lo que ellos pensaban. El hombre, de acuerdo a su manera de pensar, colocó los encabezamientos a su antojo. No hay que leerlos, no nos interesa lo que el hombre diga, buscamos la palabra original revelada por Dios. Los párrafos y las referencias fueron todos puestos por el hombre, son útiles como guías, pero no son reveladas por Dios. Todas estas marcas fueron añadidas y pueden confundir. Dios no es responsable por lo que el hombre añadió a su palabra. Dios no es responsable por lo que el hombre añadió a su palabra. Estamos interesados en la palabra originalmente revelada por Dios, que fue dada a santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.